emisoras en nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundover.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, hay varios titulares internacionales que tienen que ver con el conflicto en Oriente Medio. Me voy a quedar con 4 para inmediatamente dar la bienvenida a nuestro invitado. Este primero es de F y es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide este sábado el fin inmediato de la impactante violencia y el derramamiento de sangre en Gaza y Líbano, en una declaración en vísperas del aniversario del ataque del grupo Hamas, 7 de octubre. Es decir, hoy se cumple un año de aquel ataque que ha dado origen a todo este año de conflicto severo. Hamas primero, Hezbollah después, el ataque de Irán la semana pasada, a la espera de la respuesta que pueda tener Israel. F nos tiene por su parte que en España la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que es perverso e injusto pedirle a Israel que se deje aniquilar y no dé respuesta a los ataques terroristas, porque los siguientes serán otros países de la zona del Mediterráneo y también Occidente. Pedirle a Israel que no se defienda a sí mismo y que no ponga pie en pared al terrorismo que todos los días le asedia, porque estamos asistiendo todos los días a decenas y decenas de bombardeos diarios que, gracias a la cúpula de hierro y el haber destinado su dinero a la protección, evitan males mayores. Pedirle que no haga nada, que no se defienda, que no ataque el terrorismo y que, por tanto, se deje simplemente aniquilar. Es algo insensato y que no nos pedirían a nosotros, ¿no? Y detrás del Estado de Israel va Occidente. Somos lo mismo. Sin salir de España, en F leemos que el rey Felipe VI aseguró este sábado en Amán que el conflicto en Oriente Medio debe acabar cuanto antes. En estos momentos nos une además un profundo deseo de paz, de diálogo, de reconciliación. El conflicto, que dio un giro novedoso y especialmente trágico hace un año con el brutal e injustificable ataque terrorista en Israel, que nos ha traído imágenes de indecible sufrimiento y devastación en Gaza y que se agrava aún más con su extensión al Líbano y con los riesgos de escalada regional aún mayores, debe terminar cuanto antes. Debemos ayudar a encontrar o recuperar el camino de una paz fértil, respetuosa y exigente que permita la convivencia, la buena vecindad, bajo unas fronteras reconocidas y seguras, y los cauces para un desarrollo económico y humano con dignidad y con justicia. Y creo que no hay que perder de vista declaraciones de la actual vicepresidenta y candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris, en Estados Unidos. CNN nos tiene que subrayó en un fragmento recién publicado en una entrevista al programa 60 Minutos a la cadena CBS que Estados Unidos ha influido en la toma de decisiones de Israel, incluso cuando Medio Oriente se acerca a una guerra total, pero no quiso decir si cree que Estados Unidos tiene un aliado cercano en el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bueno, con esto como aproximación al conflicto y hoy, cuando se cumple ese año del ataque de Hamas, en los últimos días, eso que comenzó con aquel ataque ha venido en aumento. Fue Israel-Hamas, ahora Israel-Hezbollah, está el ataque de Irán la semana pasada. Total que esto viene en escalada. Se espera una respuesta de Israel a esos ataques de Irán. Incluso se ha llegado a considerar atacar infraestructuras energéticas iraníes, la petrolera incluida, por supuesto, aunque no hay una toma de decisión definitiva. Y es por eso que hemos querido contactar el día de hoy y tenerle como invitado a esta hora a Jonathan Benim. Él es rabino, divulgador, periodista, es analista, él vive en efecto en Israel. Rabino, qué gusto saludarle, ¿cómo está? ¿Qué tal, Román? El gusto es mío estar contigo. Muy amable. Fíjese, antes de cualquier pregunta específica, y que tengo varias, por supuesto, yo quisiera que usted compartiera qué siente al ver lo que se ha desatado a partir de aquel 7 de octubre del año 2023. Es un conflicto, es cierto, con demasiados años, con décadas de sufrimiento, pero particularmente de estos 12 meses, ¿qué piensa? Estos 12 meses han sido completamente inesperados, una guerra que Israel nunca buscó. De hecho, se deseaba que en algún momento se llegue a la paz. Los vínculos de Netanyahu con Hamas, si bien nunca fueron fuertes, se esperaba que pasándoles lo que pedían, el dinero catarí que pasaba vía Israel, y que con todo eso, quizás con un pensamiento erradamente occidental,
se llegue a un acuerdo en algún momento, a un entendimiento. Y contra todo pronóstico llegó el ataque del 7 de octubre, que dejó a Israel extremadamente mal parado y con la necesidad de recuperar la seguridad en sus fronteras. Y eso es lo que estamos viendo por los últimos 365 días ya. Una guerra demasiado larga, demasiado angustiosa, a nadie le gusta la guerra. Ujú. Israel no buscó la guerra, ni esta, ni ninguna de las anteriores que tuvo, pero no le queda otra que poner fin a estas amenazas inminentes que mostraron ser realmente mortíferas y demasiado cercanas a la frontera israelí. Mm. Ahora, Rabino, cuando uno piensa en los actores principales en las guerras, pero particularmente en esta, encuentra uno lógicamente a los gobiernos, encuentra a sus líderes, encuentra a sus militares, y cuando me refiero a militares me refiero a los militares formales, pero también, bueno, a combatientes irregulares, habría que decirlo. Están los líderes religiosos tratándose de Oriente Medio, pero en medio, Rabino, está la gente, y siempre la gente, civiles de lado y lado. Parece que dañar al enemigo justifica destruir la vida de civiles inocentes. Ocurrió el 7, efectivamente, con Hamas, y viene ocurriendo desde entonces en la respuesta israelí. Claro, en el primer caso es un ataque deliberado contra civiles y luego esto que llaman daños colaterales, pero más allá del título, es la gente la que está en medio. Sí, eso es lo más angustiante de todo, las muertes de la gente no involucrada, los civiles, tanto de un lado como del otro, es algo que también es importante destacar porque ¿quién busca esas muertes civiles? Porque estamos ante un ataque, como bien dijiste, terrorista, que su objetivo eran los civiles, una defensa potente, pero defensa al fin de Israel, y donde la defensa en sí implica pelear contra un enemigo que no respeta a sus propios civiles. Entonces, cuando un comandante de Hamas decide que una casa particular va a ser un depósito de misiles o que un subsuelo de un hospital va a ser un centro de mando, lo que está haciendo es, lamentablemente, porque no creo que haya ser humano en la tierra, ser humano que se digne de tal, que quiera cuidar la vida, que no le lamente esta decisión, porque incluso para las reglas de la guerra, Ujú, que los terroristas a ujú, las cuales no se adecúan nunca, ujú, pero incluso para las reglas de la guerra, el objetivo se convierte en un objetivo militar legítimo. Están haciendo que un hospital, que una escuela, que una guardería de niños se convierta en un objetivo militar legítimo al poner sus armas ahí, sus soldados ahí y sus cuarteles de mando ahí. Entonces, a fin de cuentas, tenemos ujú, por un lado un ejército que incluso avisa antes de los ataques, abandonen la zona, esta zona va a ser bombardeada porque está llena de terroristas, de armas, de lo que cada zona en cuestión tenga, y al fin de cuentas un lado que trata de proteger a los civiles de los dos lugares y un lado y otro bando que lo que hace es atacar a los civiles de los dos lugares, porque ¿quién gana con la muerte del civil en Gaza? Nadie en realidad, pero debería ser la respuesta a nadie, pero a jamás le sirve como propaganda. Miren, atacaron un hospital, atacaron una escuela, cuando la realidad es que fue un ataque legal a nivel ley internacional, solamente que el problema está que no se hizo nada cuando esto ocurría, y ocurría bajo las narices de la ONU, de la UNRWA, que muchas veces fueron copartícipes. Si está pasando algo así, se avisa a la ONU, se reporta, señores, miren, bajo el hospital hay terrorismo, tenemos que ver qué hacemos, y no esperar la respuesta israelí. Lo que pasó fue que se rebalsó el vaso con el 7 de octubre y no quedó otra que entrar en el lugar. Así todo, las víctimas civiles no dejan de ser lamentadas, por lo menos del lado israelí, las dos partes. No creo así que del lado de Hamas, no ujú, quiero decir los palestinos en general porque no es lo mismo, ujú. pero si una organización terrorista que no valora la vida ni ajena ni propia, está exponiendo a su gente a esto a fines de un rédito político, militar, del que sea, pero es algo con lo cual tenemos que disentir en Mm. toda medida y estar en mayor de los desacuerdos. Es el rabino, periodista, analista Jonathan Berim quien nos acompaña. Ahora, aunque pocos lo digan, rabino, siente uno, percibe, a lo mejor de manera equivocada, puedo estarme equivocando, pero percibe uno en el ambiente la sensación de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va como por la libre, haciendo prácticamente, bueno, lo que quiere, sin mayor resistencia, contando más bien con el respaldo de aliados como Estados Unidos. No sé qué opina al respecto. Yo creo que está tomando una decisión de dureza militar, pero que es imperante en lo que se está dando del conflicto. O sea, se demostró que la vía anterior, la de negociación, la de la pacificación, la de ceder un poco, terminó llevándonos al 7 de octubre. Es quizás un error, quizás nuestro, pensar en forma occidental en Mm, un mundo mm, oriental, en el Medio Oriente, donde lamentablemente el valor de la fuerza y de la imposición y la disuasión es extremadamente alto. Entonces, este golpe que se está dando, primero que se está enfocando en lo más que se puede dentro que es una guerra ujú, urbana y lo ujú, que ya hablamos de las dificultades que tiene, al enemigo en sí, al terrorista en sí.
Y por otro lado, lo que está buscando es el tratar de lograr una paz más duradera para Israel. Yo no creo que lo esté movilizando sea la alianza con Estados Unidos, porque de hecho es todo lo contrario. El gobierno de Biden se Ujú, mostró muchas veces en contra de lo que ujú, está haciendo Netanyahu, no ¿cierto? así quizás con la administración de Trump anteriormente, Sí. pero yo creo que lo que está tratando es de buscar la mayor seguridad la mayor plena y duradera seguridad para su gente. No creo que vaya más de eso. Incluso los aliados que tenga o los que no Sí. deja de ser un objetivo militar que incluso la gente de oposición al gobierno dentro de Israel mismo, que se suma al gobierno, pasa a estar de acuerdo porque ninguno dice cambiemos de rumbo. El objetivo militar está muy claro y hay un consenso bastante generalizado en Israel Eso. sobre eso. Hablando de consenso, de ese consenso, justo quería hablar, y usted que está allí, que vive en Israel. La semana pasada nos decía un buen periodista judío, Gabriel Ventasgal, que tiene la gentileza siempre de acompañarnos, que es un experto en Medio Oriente y terrorismo islámico, que el pueblo israelí apoya esa mano dura de Netanyahu, los ataques ordenados por el primer ministro, porque están hartos. Ese fue el término que utilizó. La población está harta. ¿Coincide? 100%, 100%. Imagínense la cantidad de desplazados que hay. Solo en el norte estamos hablando de 80.000 desplazados, gente que hace un año no puede volver a sus casas, niños que están estudiando en escuelas provisorias, en aulas quizás hechas en pasillos o en sótanos, porque no hay capacidad en las ciudades para absorber a tanta gente, gente que no tiene su fuente de ingresos, gente que está reclutada por el ejército para justamente el objetivo militar, y eso afecta a la economía familiar, la economía de todo el país, y es un golpe muy duro, pero el pueblo se puso manos a la obra en decir esto tiene que terminar, no podemos estar viviendo con la amenaza constante de los misiles, de que suene la alarma, que la gente, yo estoy en Jerusalén y también sufrimos las alarmas, de hecho la semana pasada hemos sufrido el ataque iraní y tenemos que refugiarnos en los búnkers, en los lugares de refugio, la economía se para y no se puede ir con esa incertidumbre, hay que darle tranquilidad a la población. De hecho, es una tranquilidad que Israel no debería estar imponiendo. Desde el conflicto del 2006, la Ujú. misma Organización de Naciones Unidas dijo que la Hezbollah se retire a cierta línea para mantener esa contención. Las Naciones Unidas están desplegadas ahí y no lo hicieron. Dejaron pasar a Hezbollah, dejaron acercarse a Israel y no le queda otra a Israel que valerse de sí mismo para recuperar Mm. esa tranquilidad que debería ser consensuada, pero lamentablemente tiene que ser impuesta. Fíjese, habla varias veces Rabino de la ONU y quiero pedir su opinión sobre la diplomacia que parece estar siendo tan ineficiente, Rabino, y creo que queda claramente demostrado en la más reciente Asamblea General de la ONU. Es decir, fuera de ese edificio en Nueva York, el mundo está en medio de dictaduras, de conflictos, de guerras. Ahora, dentro de la sede de la ONU en Nueva York, lo que había eran llamados a la democracia, a la paz y, bueno, claro, el cambio climático que nunca se olvida. La diplomacia absolutamente inoperante hoy día. Lamentablemente sí, porque debería ser el camino. ¿Quién no prefiere resolver un conflicto en un escritorio y papeles y una lapicera, una virome, y no estar en guerras, en muertes, en dificultades? De hecho, incluso con el Líbano, que el Líbano y Hezbollah son dos cosas distintas, Mm, Israel hace ujú. poco trató de un conflicto limítrofe, y se puede llegar a un acuerdo, se puede centrar en negociaciones, solamente que cuando se deja meter la mano terrorista, que lamentablemente es la mano iraní, que es lo que busca en la región, consolidar su liderazgo y atacar a Israel. Si no fuera por eso, yo creo que se puede solucionar. Se pensaba que la paz con Egipto era imposible y se logró, Mm, la paz con Jordania era imposible y se logró, y tantos a los acuerdos de Abraham que se hicieron bajo la claro, administración de Trump. Todos son objetivos que se pueden lograr desde el punto de vista diplomático, pero hace falta voluntad sí. y que no esté sesgado, porque el mismo Guterres, el que dirige el secretario general de las Naciones Unidas, no terminó de condenar fuertemente a Hamas, al atentado, en el acto recordatorio que se va a hacer hoy no va a estar presente, por eso usted lo nombró persona no grata. Ujú. Estamos viendo una tendencia negativa lamentablemente ni siquiera pro árabe ni pro palestina, pro terrorismo, y eso es lo que no tiene que venir de estos organismos, tienen que depurarse, limpiarse, porque realmente son el camino para una humanidad entendiéndose con el diálogo, pero si están depurados de cualquier sesgo y están en pos de su objetivo y no en pos de intereses espurios. Nos acompaña el rabino Jonathan Berim. Rabino, ¿teme una escalada mayor sin esos frenos diplomáticos necesarios? Si no hay un liderazgo diplomático fuerte, es probable que dependa todo de la fuerza militar, que es lo que no se quiere, más con Irán. Irán tiene la capacidad de llegar a armas nucleares, que eso ya le inclinaría la balanza de Medio Oriente para el lado de su eje, tanto negativo para el mundo musulmán sunita como para Israel ni hablar.
Entonces, un país que públicamente pone carteles en las plazas pidiendo la exterminación de Israel, o un contador que está en Teherán, donde dice cuántos minutos le quedan de vida al régimen sionista, como ellos llaman a Israel, estamos hablando que una república así no puede acceder a armas nucleares y tener esa herramienta disuasoria tan peligrosa. Entonces, sí, si no se ponen las cosas en orden de forma diplomática, lamentablemente la solución va a quedar solamente por la vía militar, y eso es algo que lamentablemente nos va a perjudicar a todos. Menciona el término eje. Le pregunto, Rabino, ¿Israel con quién cuenta en la región? ¿Es verdad? Sí, con los Estados Unidos en la distancia y con los asteriscos de los que hablamos antes, con el envío de efectivos, de equipamiento, pero en la zona, ¿cómo queda, por ejemplo, aquel acercamiento con Arabia Saudí? ¿Con quién cuenta Israel? Bueno, tenemos que tener en cuenta que está la famosa regla que el enemigo de mi Sí. enemigo es mi amigo, y eso también reescribe el mapa regional, pero en la práctica el acercamiento con Arabia Saudita estaba muy fuerte, la colaboración era cada vez más alta, y se espera que ese acercamiento termine siendo un pacto, un acuerdo, como se logró con tantos países árabes. No se va a dar en la mitad del conflicto porque políticamente hablando no puede quizás Arabia Saudita firmar un acuerdo sin que los palestinos o la guerra en Gaza termine. Pero yo creo que Israel está mucho más cerca de Arabia Saudita que Arabia Saudita del propio Irán, por ejemplo. Entonces, si esos son los dos líderes, yo creo que Israel en la zona cuenta con, como dijimos, el apoyo estadounidense, pero localmente hablando, lo hemos visto con los ataques iraníes, donde, por ejemplo, Jordania interceptó un montón de los ataques, de los misiles que Irán lanzó contra Israel, cuando es un país árabe musulmán. Justamente por esto, porque está más cerca de la ojalá futura y pronta alianza entre Estado de Israel y Arabia Saudita que de Irán y sus aliados. Ahora, ¿creen los líderes militares, los analistas militares en Israel, creen que estas acciones, las últimas, contra Hamas, contra Hezbollah, acaben con estas dos organizaciones, que limiten el financiamiento de Irán a grupos así, o estos grupos hábilmente encontrarán la manera de regenerarse, de transformarse, de seguir en su lucha? Lo de lucha lo coloco entre comillas. Bueno, eso tiene dos partes. Una parte es la militar, que es reducir su capacidad de fuego. Eso se puede hacer, se está haciendo, eliminando arsenales, eliminando lanzadoras de misiles, eliminando todas las amenazas que pueden contar. Ahora, como grupos en sí, como grupos son una idea más que un grupo. Entonces, no es que uno destruye un elemento y ese elemento era el núcleo esencial del grupo y el grupo desaparece. Eso no va a desaparecer. Eso requiere un cambio mucho mayor, que también es imprescindible, que es el cambio educativo y social de la sociedad, por lo que estamos hablando de la Franja de Gaza, por ejemplo, donde se termine el adoctrinamiento en las escuelas, donde no se inste a matar, donde los campamentos de verano no sean entrenarse a arrastrarse como terroristas y ver quién acuchilla mejor al que se disfrazó de judío en el campamento. Si eso no cambia, el problema va a perdurar para siempre. Y ahí también otro de los factores que hablamos antes, la responsabilidad de la ONU y sus propias escuelas, donde si bajo sus narices se educa para el odio, ¿qué paz podemos esperar? Tenemos que hacer un cambio de raíz radical, que tiene que surgir un poco de interno, un poco externo, donde se cambie la forma de pensar, la cosmología, y eso va a llevar a una paz. Si no, va a ser simplemente eliminar la amenaza de hoy y ver qué pasa para el día de mañana, pero de vuelta, todo por la fuerza, que es lo que uno no quiere. Uno quiere que surja internamente la necesidad y el deseo de la paz. Claro. Rabino, para terminar, la lucha contra el terrorismo y el reconocimiento de un Estado palestino, ¿son incompatibles? Para nada, yo creo que para nada, son cosas que son completamente separables si hay voluntad. Porque si el mismo partido de gobierno, por ejemplo acá en Gaza, es Hamas, una organización terrorista, con su carta fundamental original era destruir a Israel, no hay diálogo posible. Pero si separamos esa política filoterrorista o terrorista directamente, como en el caso de la Franja de Gaza, de lo que es la sociedad, de lo que es la política sana en general, se puede lograr. Pero depende de que haya voluntad de cambio profundo. Rabino, muchísimas gracias por su tiempo. Esta mañana muy gentil. Gracias a ustedes. Jonathan Berim, rabino, divulgador, periodista, analista, vive, como nos confirmaba, en Israel. Son ahora las 7:31 de la mañana. Permítame compartir algunos otros mensajes publicitarios y en este caso de Farmatodo, que te invita a llevarte una mano al pecho. Durante todo octubre quieren que seas parte de esta causa y te sumes junto a ellos a la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Tú también puedes formar parte de esta iniciativa al donar a 6 fundaciones 1% de tu compra en productos de marcas aliadas, apoyando así a pacientes con esta enfermedad y visibilizando esta noble causa. Farmatodo, qué bien estar contigo.
En Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela.